Me llamo Adam Wilmore y no soy nuevo en esto del senderismo. Me encanta vagar por bosques y montañas y explorar senderos abandonados desde que era niño. El aire, el olor de los pinos, el crujido de una mochila sobre los hombros, siempre me han transmitido una sensación de libertad y aventura. Adentrarme en los bosques canadienses con mis amigos parecía un paso lógico. Llevábamos mucho tiempo soñando con una expedición a las profundidades de las provincias septentrionales, a lugares donde las manchas blancas en el mapa son más comunes que los topónimos. Nuestra compañía estaba formada por 4 personas. Yo soy quien sugirió la ruta, organizó, reunió los mapas topográficos y el GPS. Jeremy es mi amigo de toda la vida, escéptico y amante de las bromas sobre cualquier historia inquietante. Claire es la más precavida de nosotros, pero le encantan las actividades al aire libre. Y por último, Paul es un compañero de confianza que siempre ha seguido el principio de lo importante es permanecer unidos. Planeamos pasar 2 semanas en esta región, alejados de la civilización, pasando de una zona protegida a otra. Empezamos con energía. Tomamos un pequeño hidroavión hasta el lago más cercano y aterrizamos en la orilla, donde había un viejo embarcadero en ruinas. Desde allí viajamos hacia el este, siguiendo el GPS y los mapas, a veces navegando con la brújula por si nos fallaba la electrónica. El tiempo era favorable. El sol calentaba, aunque soplaba un viento húmedo y fresco, debido a la proximidad de las latitudes septentrionales. Estábamos rodeados de una vegetación exuberante. Altos abetos, picéas, cedros, musgos que cubrían el suelo. De vez en cuando se veían rastros de animales salvajes, ciervos, lobos. Todo parecía bastante normal para la taiga canadiense. Durante los 2 primeros días no ocurrió nada destacable. Caminamos, charlamos, disfrutamos de las vistas. Claire y yo hacíamos fotos. Jeremy bromeaba sobre Bigfoot. Solo Paul fruncía el ceño a veces, como si presintiera algo, pero no hablaba en voz alta, para no parecer sospechoso. Quizá percibía un cambio esquivo en el bosque. De hecho, en algunos lugares parecía que los pájaros no cantaban y los animales evitaban las zonas por donde pasábamos. Lo achacamos al miedo a los huéspedes no invitados, las personas. Al tercer día llegamos al río Murman, cuyo nombre conocíamos por los mapas, y acampamos en su orilla. Por la noche, haciendo fuego, hablamos de las posibles rutas para mañana. Recordé lo que me había dicho mi padre. Estos bosques son enormes. A veces la gente encuentra aquí los restos de asentamientos desaparecidos hace mucho tiempo, abandonados por leñadores o cazadores. Sería interesante encontrar ruinas, ¿no?, dije. Claire sonrió. Lo importante es no perderse. Por desgracia, fue entonces cuando sentimos por primera vez un pequeño malestar. Había una especie de silencio tenso en el aire. Jeremy dijo de repente: «Escuchad, ¿no oís un golpeteo lejano o algo así?» Escuchamos, salvo el murmullo del río, sin oír nada. Quizá el viento movía las ramas a lo lejos, o tal vez solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Bromeamos y nos fuimos a la cama, pero de alguna manera tuve la premonición de que este viaje estaría lejos de ser inofensivo. Por la mañana hicimos las maletas, cruzamos el río sobre piedras y seguimos adelante. No había carreteras que condujeran hasta allí, ni senderos en los mapas. Planeábamos llegar al atardecer a la meseta, donde, según los rumores, había un pabellón de caza. Pero pasó la mitad del día y no había ningún pabellón de caza, aunque el GPS indicaba que ya estábamos en el punto correcto. Quizá hacía tiempo que se había podrido. Todo lo que encontramos fueron bosques cubiertos de maleza, y el camino se hizo cada vez más difícil. Claire empezó a quejarse de que el bosque no quería dejarnos entrar. Pronto me di cuenta yo también. Caminábamos por la espesura y había un silencio antinatural. Ni el canto de los pájaros, ni el correr de los animales. Solo el susurro de las hojas. Paul dijo en voz baja: «Es extraño, pero tengo la sensación de que alguien nos observa».
Jeremy le hizo un gesto con la mano. Basta, no empieces. Solo estamos cansados. Quizá deberíamos haber hecho caso a esa premonición, pero entonces aún nos manteníamos dentro de los límites de la racionalidad, sin pensar que pronto descubriríamos un pueblo del que no había constancia en el GPS ni en documentos antiguos, y gente extraña para la que no seríamos bienvenidos. Cerca del atardecer del segundo día después del río, caminábamos por un terreno ligeramente suave. Allí el bosque parecía más profundo, los árboles eran más viejos y no era raro ver troncos caídos, detrás de los cuales crecían abundantes helechos. Decidimos dirigirnos hacia el este, según la brújula, ya que el GPS empezó a funcionar mal. Mostraba un punto o perdía señal. Aquí el cielo está parcialmente bloqueado por los árboles, así que quizá los satélites estén estorbando, dijo Jeremy. De repente, Claire, que caminaba delante, exclamó: «¡Mira!». Nos detuvimos. A lo lejos podíamos ver el borde de un claro en el que parecía haber algunos tablones o viejas vallas. Sin duda, algo hecho por el hombre. «Por fin algún rastro de civilización», dijo alegremente. «Tal vez ahí esté el pabellón de caza». Salimos a la luz y nos acercamos al claro, pero no vimos un refugio, sino una valla cubierta de maleza, restos de caminos y una especie de pueblo. Sí, había casas, bastante numerosas, pero aparentemente derruidas, rodeadas de bosque. Nos miramos. No hay nada parecido en el mapa. ¿De quién es este pueblo? Una inspección más detenida puso de manifiesto que el asentamiento no estaba abandonado. Las ventanas de algunas casas estaban intactas, las puertas se mantenían en sus goznes y salía humo de las chimeneas. Sin embargo, los patios estaban llenos de maleza. El pueblo parecía estar parcialmente habitado, aunque todo tenía un aspecto extraño, como si estuviera atascado en el siglo pasado. «Quizás sea una comunidad de viejos creyentes o algún tipo de ermita», sugirió Paul. Decidimos acercarnos y ver si podían darnos indicaciones. Sentí un miedo inexplicable, aunque técnicamente nada siniestro. Solo una calle vacía, silencio, largas sombras de las casas, el sol se estaba poniendo. Pero en mi interior crecía la sensación de que nos habíamos equivocado de lugar. Además, como aficionado a los mapas, estaba seguro de que aquí no debería haber ningún asentamiento. Sin embargo, cruzamos una verja destartalada y nos encontramos en la calle principal, aparentemente, que era tierra pisada. Había ramas y hojas bajo los pies, como si poca gente caminara por aquí. Al cabo de un par de minutos oímos pasos. Una mujer vestida a la antigua con una cesta en las manos salió de la esquina de una casa. Cuando nos vio, se detuvo y nos miró en silencio. Parecía de unos 40 años, delgada, con el pelo trenzado y la cara pálida. Claire dio un paso adelante, sonrió. «Hola, ¿puede decirme cómo llegar al pabellón de caza o la carretera más cercana?» La mujer permaneció en silencio, mirándonos de forma extraña, casi hostil. Luego se alejó lentamente, sin responder de ninguna manera. «Tal vez no entiende, o no habla inglés», sugirió Jeremy. No sabíamos qué pensar. Decidimos intentar buscar a otra persona. Caminamos por la calle, llamando a las puertas. Algunas de las casas parecían abandonadas. Las puertas crujían, pero en 2 o 3 vimos gente moviéndose por la ventana sin salir. Esto me alarmó. ¿Qué clase de espeluznante cortesía es esta? Ven a extraños y no se acercan. Finalmente, de detrás de una casa, salió un hombre, canoso, con un abrigado Macintosh. Tenía un aspecto imponente. «Espere, ¿quién es usted?», dijo roncamente, pero en inglés, con un fuerte acento. Respiramos aliviados. Empecé a explicarle que éramos turistas, perdidos, buscando el camino. El hombre escuchó en silencio, mirando a todo el mundo. Su mirada era pesada, desagradable, algo penetrante. «¿Un camino? Aquí no hay camino. Estáis en lo más profundo. Salid antes de que oscurezca», lanzó inhóspito.
Fue una respuesta extraña. Pero está casi oscuro, dije. Quizá nos dejaría pasar la noche. Tenemos tiendas, pero preferiría un refugio. El hombre negó con la cabeza. No, no podéis quedaros aquí. Váyanse. Dio un paso atrás, demostrando que la conversación había terminado. Nos quedamos perplejos, sin entender. ¿Nos están echando? ¿O nos estaban avisando? Paul susurró: «Aquí pasa algo. Quizá deberíamos irnos». Pero no había a dónde ir. El bosque se oscurecía, estaba demasiado lejos para encontrar un aparcamiento y estábamos cansados. Decidimos adentrarnos en el pueblo. Quizá encontraríamos gente más amable. En lugar de eso, nos encontramos con una multitud gris. Varias personas, hombres y mujeres, todos pálidos y vestidos con ropas viejas y cosidas. Nos rodearon en semicírculo, sin decir palabra, solo mirándonos. Sus ojos parecían vacíos en el crepúsculo. Se me helaron las entrañas. «Hola, nosotros». Jeremy empezó, pero no respondieron. Solo un hombre dijo: «¿Qué buscan aquí?». Intenté explicarme, y la respuesta fue: «Váyanse». El miedo se convirtió en pánico. Una respuesta tan inequívoca. Silencio, miradas tensas. Nos dimos la vuelta a toda prisa y nos fuimos. Pero había un problema. El bosque más allá del pueblo ya se ahogaba en la noche, y no había camino. Si nos adentrábamos en la oscuridad, corríamos el riesgo de perdernos. «¿No podemos al menos pedir un claro para las tiendas?», sugirió Claire. Todos nos dimos cuenta de que la situación era mala. El pueblo obviamente no quería vernos, pero también era peligroso quedarse en el bosque. Al final, encontramos un granero abandonado en las afueras, y decidimos pasar allí la noche sin preguntar a nadie. Nos pusimos los sacos de dormir y nos cercamos. Esperábamos arreglarlo por la mañana y abandonar el lugar. Nadie protestó, pues temían encontrarse de nuevo con los sombríos habitantes. Mientras nos instalábamos, noté que había un ligero olor a quemado en el aire y que había extraños símbolos tallados en la pared del granero, como antiguos ornamentos o runas. Claire me pidió que no la asustara, que ya daba miedo. No dije nada. La noche empezó dura. No dormimos. Oíamos crujir algo detrás de las paredes, probablemente ratas. De vez en cuando se oían pasos fuera. Me acerqué sigilosamente al hueco y miré. Sí, habían pasado 2 figuras con antorchas. ¿Estaban comprobando dónde estábamos? Cuando las linternas iluminaron la calle, vislumbré las sombras de otros residentes que caminaban silenciosamente en la noche. Era una visión espeluznante, como si todo el pueblo viviera de noche. Volví a tumbarme, temblando. Permanecimos así hasta el amanecer, atormentados por la ansiedad. Nadie nos invadió, pero la sensación de que nos estaban arreando nunca desapareció. Y por la mañana encontramos moldes de arcilla con caras humanas retorcidas en horribles muecas cerca de la puerta del granero. ¿Quién los puso allí y por qué? No lo sabemos. Pero estaba claro, aquí no todo iba bien. Al amanecer, decidimos que era urgente encontrar una salida y marcharnos. Pensamos que tal vez podríamos pedir a alguien que nos indicara la ruta, pero después de lo que había pasado, nadie tenía ganas de comunicarse con los lugareños. Aún así, al menos teníamos que intentar algo. Dije: «Vamos a dividirnos. 2 irán a explorar hacia el final del pueblo. 2 se quedarán en el granero para no arrastrar las cosas en vano». Jeremy y Claire se fueron y Paul y yo nos quedamos. Pasó 1 hora y no volvieron. Ya nos estábamos poniendo nerviosos cuando de repente Jeremy y Claire entraron en el cobertizo, respirando agitadamente. Dijeron que se habían tropezado con el centro del pueblo, donde habían visto a los aldeanos reunidos en torno a una especie de plaza con una gran mesa de piedra. Estaban de pie formando un círculo y murmuraban algo como si estuvieran rezando. Entonces nos vieron. Salimos corriendo. Sus caras eran no humanas, Adam, te lo juro. Algunos tenían la mandíbula desencajada, los ojos vidriosos. Claire sollozaba. Intenté consolarla,
pero por dentro la frialdad también se apoderó de mí. Jeremy añadió con voz temblorosa: no son como humanos, más bien como, no sé, hombres lobo, brujas, demonios, y sin embargo parece que tienen gente entre ellos. Paul solo apretó los dientes. Nos vamos de aquí, ahora mismo. Cogimos nuestras mochilas y salimos del granero. Decidimos ir en dirección a donde el bosque era menos denso. Tal vez podríamos volver al río. Pero no habíamos dado ni 100 pasos cuando nos encontramos con 3 hombres que nos cerraban el paso en el camino hacia las afueras. «Volvamos al pueblo», dijeron con rudeza. «No es nuestra costumbre que los huéspedes se vayan solos». Nos miramos confusos. «Pero tenemos que...» Paul empezó y un hombre se acercó. «Tenemos que seguir nuestras normas, vayan». Nos dimos cuenta de que no nos dejaban marchar, sino que nos obligaban a volver. ¿La opción de huir? Pero son 3, y probablemente haya más gente más adelante. Conocen la zona. Con una sensación de pesadez, caminamos de vuelta. Cuando llegamos al centro del pueblo, vimos a 1 o 2 docenas de aldeanos reunidos allí. En el centro estaba el hombre canoso que nos había echado ayer, al parecer el jefe local. Nos miró. «¿A dónde vais? Os hemos dicho que este no es lugar para vosotros, pero no podéis marcharos así. Habéis visto algo que no deberíais haber visto». Sentí que todo me daba un vuelco por dentro. Jeremy salió en silencio. «Lo siento, no queremos problemas innecesarios. Solo dinos dónde está la carretera y nos iremos. No lo diremos, lo prometemos». Y el anciano sacudió la cabeza, con un fuego sombrío ardiendo en sus ojos. «Es demasiado tarde. Ahora sois parte del ritual». Sonaba salvaje. Detrás del anciano había gente con rostros inexpresivos, sin vida, pero alguien sonreía levemente, como anticipando algo terrible. Retrocedimos. Claire gritó, suplicando: «Por favor, no nos hagan nada». Y todo el mundo respondió en silencio. Había algo sobrenatural en sus miradas. Alguien extendió las manos, entrelazadas en un gesto intrincado. Me pareció que sus dedos tenían muy pocas articulaciones o que estaban desalineados de algún modo. Me di cuenta de que muchos de ellos no parecían personas corrientes, sino más bien una parodia de ser humano. De repente, el anciano dijo: «Has pasado el umbral de la roca. Nadie llega aquí por casualidad. Entonces ha llegado el momento de nuestra ceremonia de retorno». Su voz sonaba como si saliera de una cueva profunda, vibrando. Me di cuenta de que esto era realmente malo. «Espera, solo estamos perdidos». Lo intenté, pero el anciano hizo un gesto con la mano y la gente nos rodeó en silencio, empezando a empujarnos hacia aquella mesa de piedra de la que Claire y Jeremy habían hablado. El corazón me latía con fuerza. ¿Nos iban a sacrificar? Paul gritó: «¡Suéltame!» y agarró el cuchillo. Pero 3 hombres le agarraron los brazos con una fuerza inhumana, retorciéndoselos. Pude ver el miedo en sus ojos. Nos llevaron a todos a unos postes de madera cercanos, donde nos ataron con una cuerda áspera que nos impedía movernos. Ninguna excusa servía. Los humanos, o no humanos, actuaban con despreocupación, como si fuera un procedimiento rutinario, y un silencio inquietante se hacía cada vez más denso en el aire. Intenté establecer contacto visual con al menos uno de los residentes, con la esperanza de sentir simpatía, pero todo lo que vi fue un vacío vidrioso. ¿Era esto el final? Permanecimos de pie junto a esos pilares, atados, con docenas de rostros sin nombre a nuestro alrededor. Algunas mujeres susurraban algo en voz baja. Los hombres sostenían antorchas que desprendían un parpadeo rojo. Cuando por fin se puso el sol, el fuego se encendió cerca del altar de piedra. El anciano, alias el jefe, nos condujo 1 a 1, como ganado, ante aquel altar. Todo me parecía irreal, como si estuviera en una película de Hollywood sobre brujería. El anciano hablaba en un extraño dialecto mezclado con inglés. Lo esencial era que desde las profundidades de la oscuridad han venido a apoyar nuestra continuación. Y
La sangre de los extraños fortalece nuestra alianza. Sentí un sudor frío. Parecía que realmente nos iban a sacrificar, o algo así. Una especie de sonrisa bestial apareció en el rostro del anciano. La multitud de figuras que había detrás de él se balanceaba al ritmo de una melodía hipnótica que parecía producirse sin instrumentos, solo con sonidos guturales. Cuando levantó el cuchillo, mis amigos chillaron. Me sacudí convulsivamente, pero las cuerdas estaban tensas. Tenía ante mí la imagen de mi familia, de mi hermana pequeña, de cómo había prometido tontamente que todo sería una simple acampada. Y entonces, al borde de la perdición, ocurrió algo insólito. Una mujer aulló bruscamente, cayó de rodillas y se agarró la garganta. A continuación, otras dos se tambalearon, empezando a supurar como si las atravesara el dolor. El anciano se dio la vuelta, rugiendo en su propia lengua. En ese momento, algunos se quitaron la máscara de calma de la cara y su aspecto se distorsionó. Vi cómo los ojos de uno se volvían amarillos y la piel de otro empezaba a arrugarse de forma inhumana. Empezaron a retorcerse, como si alguien les hubiera quitado las fuerzas. El viejo tiró el cuchillo al suelo, se desperezó y corrió hacia ellos. No entendía lo que pasaba, pero me di cuenta de que el ritual se había interrumpido. Jeremy, atado a mi lado, gritó: «¿Qué demonios es esto?». Ninguno de nosotros lo entendía, pero se veía que esos habitantes o criaturas estaban muy incómodos. El viejo murmuraba algo, agitando las manos. El pánico se apoderó de la multitud. Dos cayeron al suelo, dejando escapar un gemido, y sus rostros empezaron a extenderse como la arcilla, dejando al descubierto algo oscuro. Claire se dio la vuelta, ahogando un grito. Tiré de las cuerdas con desesperación, hasta que de pronto Paul, cuyos nudos habían cedido, pudo liberar mi mano. Sacó la navaja del bolsillo y cortó el resto de las ataduras. Luego me desató rápidamente a mí, a Jeremy y a Claire. Los residentes estaban ocupados con su metamorfosis, sin fijarse en nosotros. Rebotamos contra el altar y desaparecimos detrás de la casa. Alguien del pueblo corrió tras nosotros, pero ellos también cayeron, retorciéndose. «Vámonos», siseó Paul. Nos adentramos en el bosque, incapaces de abrirnos camino. Oímos gritos detrás de nosotros, como si las voces de los hombres se mezclaran con algún gruñido inhumano. Una vez entre los árboles, corrimos en la oscuridad total, cayendo, levantándonos de nuevo. Sin senderos, el miedo ardía en nuestros pechos. Jeremy susurró: «¿Qué demonios? ¿Qué les ha pasado?». Nadie podía responder. Parecía que su esencia había fallado y nos habíamos arriesgado. Pero tuvimos que correr al azar. La noche era negra como el carbón y las ramas nos azotaban la cara. Quedarse cerca de ese pueblo equivaldría a la muerte. Corrimos hasta quedar exhaustos. Nos detuvimos en lo profundo del bosque, respirando con dificultad. El pulso nos retumbaba en los oídos. Miramos a nuestro alrededor. Oscuridad por todas partes. Solo la luna daba un tenue resplandor a través de las nubes. Habíamos perdido la orientación y no sabíamos dónde estábamos. Pero lo más importante era que habíamos salido de allí con vida. Claire tenía abrasiones en los brazos. Paul cortés del cuchillo al cortar los nudos. Yo temblaba de adrenalina. Tenía que pensar urgentemente en cómo mantenerme caliente durante la mañana. Encontramos un pequeño hueco bajo la raíz de un árbol caído y nos metimos allí para sentarnos. Sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos. Soñé que los aldeanos nos seguían y sus rostros se transformaban a la luz de la luna en muecas animales. Cuando me desperté en mitad de la noche, oí a Claire llorar suavemente contra mis rodillas. Intenté consolarla. Jeremy miraba sombríamente en la oscuridad. Por la mañana bebimos agua de frascos y examinamos nuestras heridas. Paul sugirió que buscáramos el río y lo siguiéramos hasta llegar al lugar donde nos había dejado el hidroavión. Pero sin GPS, sin puntos de referencia precisos, no es fácil. No habíamos estudiado el mapa tan a fondo.
ya que en nuestro viejo mapa no se mencionaba el pueblo. En mi fuero interno sentí que la aldea no podía ser un simple asentamiento humano. Sus habitantes eran obviamente diferentes, capaces de cambiar de aspecto o algo así. Nos movimos al azar, orientados por el sol, intentando alejarnos del desafortunado pueblo. Pero a mediodía ya nos enfrentábamos a problemas. El terreno estaba cubierto de maleza, pantanoso bajo los pies, y teníamos que evitar las zonas pantanosas. Claire señaló huellas de cascos, pero eran demasiado grandes para ser de alce. Dijo: «¿Hay algún animal merodeando por aquí?» No parecía darse cuenta de lo que eran. De día, oíamos a veces ecos de gritos lejanos, como llevados por el viento. Nos asustábamos, preguntándonos si se trataba de una persecución. Teníamos pocas fuerzas, así que caminábamos despacio, desviándonos de vez en cuando de la dirección elegida. Hacia el atardecer, nos topamos con extraños tótems tallados en los árboles, con caras de animales y espirales en lugar de ojos. Formaban un semicírculo que bloqueaba nuestro camino. «Joder, parece obra de esos residentes», dijo Jeremy. Conteniendo un escalofrío, caminamos a su alrededor, tratando de no tocarlos. Al anochecer, cansados y hambrientos, los víveres se agotaban rápidamente, acampamos. Intentamos hacer un fuego para calentarnos y hervir agua. Sin embargo, la sensación de inquietud no nos abandonaba. Varias veces vimos luces parpadeantes en la oscuridad, tal vez los ojos de animales o ecos de fuegos lejanos en el pueblo. Pero nadie se acercó. Yo vigilaba mientras mis amigos dormían. El latido de mi corazón no cesaba. Parecía que en cualquier momento podría surgir una figura del oscuro bosque. Y así pasó la noche. Por la mañana encontramos cerca del campamento una especie de muñeco, tejido con ramitas, con la cabeza al revés, clavado en el suelo como si fuera una advertencia. Nadie confesó haberlo visto colocado. Quedó claro, nos seguían, quizá nos marcaron. ¿Y si aparecían en multitud? Nos arrollarían fácilmente. Tendríamos que correr aún más rápido, al menos para recuperar la conexión en el teléfono antes de que se agotaran las baterías. Claire gritó pidiendo que nos entregáramos a la policía, pero en estos bosques no había carreteras ni comunicaciones. La mayor preocupación era que aquellas criaturas del pueblo fueran capaces de realizar acciones mágicas o sobrenaturales. ¿Qué nos hace pensar eso? Los vimos retorcerse, cambiar sus caras. No es un error visual. Malditos humanos que se parecían vagamente a hombres lobo o demonios. No tuvimos tiempo para pensar. Al tercer día de nuestra huida, nos topamos con un cazador, un canadiense anciano que llevaba un rifle al hombro. Nos alegramos pensando que nos ayudaría y nos llevaría hasta la gente. Pero en la primera conversación, resultó que solo sabía que en algún lugar de estos parajes hay un pueblo extraño, sobre el que cuentan las leyendas locales. Dijo: «Los veteranos canadienses dicen que está habitado por mitad espíritus y mitad personas que se han escondido desde los viejos tiempos. Si te los has encontrado, mis condolencias». Cuando le pedimos que nos llevara Itza a la autopista, el cazador accedió a regañadientes a indicarnos la dirección, pero no quería ir él. Parecía tener una cacería. Al cabo de una hora, nos dimos cuenta de que era inútil confiar en él. Parecía perdido y estaba claramente nervioso. «He oído pasos detrás de los árboles», susurró. Al final, nos separamos, agradeciéndole el rumbo aproximado. Caminamos hasta la noche, intentando no perder la orientación. De repente empezó a llover copiosamente, convirtiendo el suelo en barro. Los caminos se volvieron resbaladizos. Nos quedamos helados. Montamos la tienda bajo los abetos y nos pusimos ropa seca. Nos sentamos dentro, tiritando. Claire murmuró: «Lo siento cerca de mí». Jeremy replicó: «No digas eso, quizás se han quedado atrás. El pueblo está muy lejos». La noche fue una pesadilla. Oíamos el viento gemir a lo lejos y a veces oíamos voces, como ecos que nos llamaban por nuestros nombres. Me levanté de un salto, corrí a la entrada de la tienda, pero solo había lluvia y oscuridad.
Fue muy duro para la psique. Por la mañana volvimos a encontrar alrededor de la tienda ramitas dispuestas en forma de figuras incomprensibles que parecían personas. Paul las espantó. «¡Perras! ¡Jugando con nosotros!». Nos dimos cuenta de que teníamos que seguir adelante sin parar. Quizá al quinto o sexto día llegaríamos a la civilización, pero nos estábamos quedando sin energía. Empecé a pensar, ¿y si estamos dando vueltas en círculos? Quizás esas cosas nos están despistando de alguna manera. Jeremy dijo, «Tiene una brújula», pero la brújula seguía mostrando cosas diferentes, como anomalías magnéticas. Agotados, seguimos caminando. Claire se quejaba de debilidad y fiebre. Nos quedaba comida para un día o dos. El agua estaba en charcos cenagosos. Intentamos servirla. Después de comer, encontramos un viejo camino, cubierto de maleza, pero todavía era un camino. Nos alegramos. Aquí, probablemente lleva al asentamiento. Lo seguimos con entusiasmo, pero al cabo de una hora, el camino se enderezó de repente y nos condujo a las afueras del pueblo. Reconocimos la valla, los mismos graneros. Me sentí mareado de terror. ¿Hemos hecho un círculo? Claire soltó un medio gemido, medio sollozo. Nos apresuramos a correr de vuelta, pero oímos pasos detrás de nosotros. Un par de residentes salieron de detrás de los árboles, observando en silencio. Pensé, estamos jodidos. Pero esta vez no atacaron, solo se quedaron con la cabeza gacha. Tenían los ojos oscuros y una media sonrisa en la cara que yo calificaría de inhumana. Claire gritó, ¡No! Y nos salimos de la carretera para adentrarnos en el bosque, abriéndonos paso entre los arbustos. Estaba anocheciendo y teníamos que encontrar refugio. Nuestra tienda estaba toda mojada, no teníamos fuerzas para montarla. Nos topamos con una casa abandonada que se alzaba solitaria entre gruesos abetos. Al parecer, estaba un poco alejada del pueblo. Decidimos arriesgarnos y pasar allí la noche. El lugar estaba oscuro y olía a humedad. Dentro encontramos muebles viejos, telarañas, pero el tejado estaba intacto. Encendieron un pequeño fuego de astillas para calentarse. Claire se tumbó, le subía la fiebre. Jeremy se hizo cargo de la guardia, pero apenas podía mantener el ritmo. Miré alrededor de la casa y vi extraños dibujos a carboncillo en las paredes, siluetas de personas con proporciones irregulares, círculos u ondas a su alrededor. ¿Quizá era obra de los niños de la zona? Pero a la luz del fuego parpadeante resultaban espeluznantes. A medianoche, mientras dormitaba, oí un susurro. Escuché. Venía de la esquina más alejada de la habitación, donde la oscuridad se hacía más densa. Me levanté y encendí la linterna. No había nadie, pero los sonidos continuaban, como si dos voces murmurasen algo en un idioma incomprensible. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Llamé a Jeremy, pero el murmullo cesó. ¿Tal vez una corriente de aire?, murmuró, pero parecía tenso. Mientras caminábamos de vuelta al fuego, oímos un golpe detrás de nosotros. Nos volvimos y vimos, en el ángulo de la luz, una figura en la esquina, medio borrosa, con aspecto de hombre pero hecha de sombra. Jeremy maldijo y cogió un palo. La figura dio un paso y desapareció. Hacía frío en la habitación y el fuego crepitaba. Pude comprobar por mí mismo que no se trataba de un juego de luces. Había algo de verdad. Despertamos a Paul, que dormitaba junto a la puerta. Se lo contamos. Estaba pálido. «Este lugar está maldito. No puedo esperar a que amanezca». Claire daba vueltas en la cama. Le ardía la frente. Tuve que despertarla, darle agua. Dijo en voz baja. «No puedo. Soñé que el campo nos comía a la salida. Dábamos vueltas en círculos». Me sentí mal ante sus palabras porque parecían ser ciertas. La noche transcurrió con miedo. Por la mañana perdí el conocimiento durante una hora. Cuando abrí los ojos, vi que el fuego estaba casi apagado. Había extrañas huellas de pies descalzos en las cenizas cercanas, como si alguien hubiera pasado por allí mientras dormíamos.
y la puerta estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Y nadie había tocado nuestras cosas. Era más bien otra advertencia. Podríamos estar aquí en cualquier momento. De nuevo al amanecer nos fuimos, dejando atrás aquella casa espeluznante. Claire se había recuperado un poco, le había bajado la fiebre, pero la debilidad persistía. Todos estábamos nerviosos. Caminamos hacia el oeste, tratando de mantenernos juntos, suponiendo que tarde o temprano llegaríamos al río y luego río abajo hasta el lugar de desembarco. Pero el bosque parecía cerrarse y a veces notábamos marcas en los árboles, como señales del pueblo. ¿Estarán marcando a propósito para despistarnos?, se preguntaba Jeremy. Caminaron todo el día, asustados por cualquier susurro. Nadie hablaba, solo miedo. Por la tarde se toparon con un rastro de oso. Uno grande, pero no vieron ningún oso. Quizá los animales también eviten la zona del pueblo. No se cruzaron con ninguna carretera. El GPS no funcionaba. La brújula daba vueltas. Parecía una anomalía, no sé si técnica o mística. Al anochecer, agotados, nos dimos cuenta de que era poco probable que saliéramos rápidamente. Claire dijo en voz baja: «¿Quizás no hay salida? ¿Quizá están jugando con nosotros?» No quería estar de acuerdo, pero en mi interior había una sensación de desesperanza. Paul insistía en que debíamos buscar el río, llegaríamos tarde o temprano, pero mi voz interior me decía que todo era en vano. La noche nos encontró al pie de unas rocas bajas. Decidimos pasar la noche allí, en una grieta. Cuando salí a recoger leña, vi una figura solitaria a lo lejos. Alguien del pueblo estaba de pie entre los árboles, observando. Se me encogió el corazón. Di un paso hacia él y desapareció entre las sombras. Volví al fuego. No se lo dije a nadie para no aumentar el pánico, pero me di cuenta de que siempre estaban ahí, vigilando, sin dejarme marchar. Durante toda la noche el fuego se mantuvo encendido, pero no salvó de la inquietud. Volvimos a oír voces o el gemido del viento. Maldije el día en que llevé a mis amigos a las tierras salvajes de Canadá, pero ya era demasiado tarde. Por la mañana intentamos escalar los acantilados para ver los alrededores. Quizá pudiéramos ver un río o un claro desde arriba. Escalamos con riesgo, las rocas se desmoronaban. Por fin llegamos a la cresta y miramos a nuestro alrededor. Se me encogió el corazón. A lo lejos, hacia el este, podíamos ver vagamente el mismo pueblo, como si estuviera más cerca de lo que debería. Era como si hubiéramos hecho un círculo, y no había ningún río a la vista. Había niebla. Claire lloró al verla, aferrándose a Jeremy. Paul estaba en silencio, mirando al vacío. Teníamos que volver a bajar. Si tuviéramos helicóptero de evacuación. Pero ¿quién nos encontraría en esta inmensidad? Y creo que nadie nos creería. Cada día parecía que los propios bosques y praderas estaban en nuestra contra. En el 9º día desde que nos encontramos con el pueblo, sentí que estábamos casi al final de nuestra cuerda. No quedaba comida, nuestras fuerzas se agotaban. Algunos ya se quejaban de alucinaciones. De repente, a mediodía, volvimos a tomar el mismo camino hacia el pueblo. No es broma, era la tercera vez que pasábamos por allí. Era como si el espacio se plegara, atrayéndonos de nuevo. «Es una trampa», susurró Jeremy, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Esta vez era el mismo anciano canoso el que estaba de pie en la carretera. Nos esperaba con una media sonrisa fría. «Entonces, ¿te has dado cuenta de que no puedes escapar?», dijo en voz baja. Sacamos las últimas gotas de valor para no desmayarnos. El anciano continuó: «Nosotros, los hijos de las raíces nocturnas, hemos aceptado vuestro destino. Formaréis parte de nuestro círculo o...» Cortó la frase. Intuí que no era una metáfora. Claire se agarró a mi brazo. Paul se tensó, con ganas de arremeter contra el anciano, pero éste lo detuvo con una mirada. Era como si una fuerza de otro mundo nos hubiera atado. Nos quedamos en silencio y el anciano dijo: «Has visto nuestra esencia, nuestras imágenes. Somos más antiguos que los humanos.
Nos alimentamos de vuestros miedos, de vuestro vagabundeo. Ahora que estáis rotos, os convertiréis en nuestros recipientes. Que queráis o no es irrelevante. Jeremy empezó a gritar. «¡No! ¡No estamos de acuerdo!». El anciano ladeó la cabeza. «No tenéis elección, pero es posible suavizar la transición. Ven con nosotros al asentamiento, deja tu cuerpo a tu espíritu». Sus ojos parpadearon con una luz extraña. Podía sentir cómo mi mente era arrastrada hacia el abismo. En ese instante, Claire soltó un sollozo y levantó su cuchillo, abalanzándose sobre el anciano. Sinceramente, no la creía capaz, pero no se produjo el milagro. El viejo la apartó con un gesto, una fuerza invisible, y ella cayó al suelo. Paul chilló, se precipitó, pero fue detenido por uno de los habitantes que surgió de las sombras. Me di cuenta de que era inútil resistirse. Poseían algún poder diabólico. Pronto nos invitaron a entrar en el pueblo y nos condujeron por la calle principal, cubierta de tablones destartalados. Los habitantes se alineaban a los lados de la calle, observando en silencio. Pude ver sus rasgos distorsionados. Algunos tenían los dedos demasiado largos, otros la mandíbula rota, pero seguían teniendo formas humanas. Nos dimos cuenta. Estos son los niños de las raíces nocturnas. Tienen la apariencia de humanos, pero no lo son por dentro. ¿Cómo viven entre los canadienses corrientes y pasan desapercibidos? Probablemente escondiéndose, atrapando a turistas perdidos. Nos llevaron al mismo altar de piedra donde se iba a realizar el sacrificio. Pero ya no había la misma multitud, solo un anciano y un par de mujeres. El anciano dijo: «Ahora será más fácil, prometerás tu lealtad, serás como nosotros. ¿O prefieres la muerte?». Se me heló la sangre, pero en su voz había la certeza de que realmente no había elección. En ese instante hice un intento desesperado. Grité que nos negábamos y que la muerte era mejor. El anciano suspiró como con pesar. «Lástima», dijo, y levantó las manos, diciendo algo en un susurro. Un velo oscuro se estremeció en el aire, chisporroteando en sentido figurado. La realidad misma pareció deslizarse. Sentí un calor en el pecho, como si me arrastraran a otro reino. Jeremy gritó, puso los ojos en blanco y se desplomó. Paul intentó frenéticamente arrastrarse hasta Claire, que yacía exhausta, y sentí que mi entorno se oscurecía, como si el día se hubiera convertido en noche en un instante. Los rostros fantasmales de los habitantes se cernían sobre mí, con caras distorsionadas y humo saliendo de sus bocas. «Entrega tu alma al bosque», susurró una multitud de voces, pero de repente oí un fuerte crujido, como una lágrima. Miré hacia atrás. Un enorme tronco de árbol había caído al borde del claro, rompiendo una valla en ruinas. Varios vecinos se acercaron corriendo. ¿Había salido mal algo en el ritual? No estoy seguro, no puedo explicarlo. Tal vez un desastre natural, o la interferencia de fuerzas contrarias a los hijos de las raíces nocturnas. Me apresuré a coger un mechero del bolsillo, lo único que tenía, y encendí la antorcha en el suelo. La agité ante los residentes más cercanos. Retrocedieron, silbando como si tuvieran miedo al fuego. «¡Paul! ¡Coge a Claire!», grité. Él, apretando los dientes, levantó a Claire por los hombros. Salimos corriendo juntos, derribando a los que intentaban detenernos. Gritaban y silbaban, pero el fuego parecía asustarles. Detrás de nosotros oíamos al anciano gritar maldiciones, pero no nos perseguían. Quizá la aldea estaba desorganizada tras la caída del árbol, corriendo hacia el bosque, tartamudeando, incapaces de distinguir el camino. Claire estaba al borde de la consciencia. Jeremy se despertó, corriendo a su lado, murmurando: «¿Qué ha pasado?». Ni yo mismo me di cuenta, pero corrimos durante mucho tiempo, hasta que nos desplomamos en un matorral. Oscureció, pero esta vez no vimos ninguna persecución. ¿Era como si el ritual hubiera fracasado y hubieran perdido su poder? ¿O solo habían pospuesto la represalia?
Al final, tras deambular otros 2 días, llegamos milagrosamente a un viejo camino que llevaba al río. Allí nos encontró un cazador, un auténtico lugareño con un traje similar, que nos llevó a un asentamiento en las afueras de la civilización. La gente preguntaba dónde nos habíamos perdido. Nos callamos. ¿Hablarles de un pueblo que no aparecía en el mapa? ¿Quién iba a creernos? Dijimos que estábamos perdidos. Unas semanas más tarde volvimos a casa, exhaustos, demacrados. Claire se despierta a menudo aterrorizada. Jura que ve las caras de esas criaturas en sus sueños, llamándola para que vuelva. Jeremy se ha vuelto reclusivo. Evita hablar del viaje de acampada. Paul está retraído, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Y yo, Adam Wilmore, me siento frente al ordenador por las tardes, intentando publicar esta historia en el foro, pero algo me lo impide. Es como si temiera que ellos sientan que estamos revelando su secreto. Sí, este pueblo no está en el mapa, pero existe, o al menos existía, hasta que frustramos su ritual. El fin, o más bien, el comienzo de un miedo sin fin. Porque si quieren, pueden convocarnos de nuevo a su bosque, y Dios sabe lo que pasará cuando obtengan todo su poder.